Gobernador Kicillof, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos los que están ahí en el programa. ¿Cómo andan? Bien. Primera cuestión, no hay más actos de, vos me dirás, sublevación, disconformidad. ¿La policía está trabajando en cada uno de sus lugares después del anuncio tuyo de hoy? 100%. No hay ninguno. Se terminó, podemos decir. No, bueno, la verdad que las manifestaciones que se escucharon estos días contenían a diferentes sectores. Eh, Había los que son policías ya no en actividad porque están exonerados o porque están jubilados, familiares, heridos, y después también, mm, y nuestra principal preocupación eran patrulleros y también policías en bien. actividad de servicio. Bueno, eso es lo que digo, está 100% restituido el servicio en toda la provincia. No puedo no preguntarte, porque acabo de hacer un comentario editorial en el que involucré al Gobierno Nacional y no puedo dejar de preguntártelo. La impresión vista políticamente es que el presidente bajó a solucionar un tema estrictamente provincial que es tuyo de la seguridad. No quiero decir entrometió porque me parece exagerado, pero se inmiscuyó en un tema local y para hacerlo tomó dinero de otra jurisdicción de la capital federal. ¿Te hace algún ruido esta actitud de inmiscuirse el presidente con plata ajena que es de la capital? Eh, Ay, ¿por dónde empezar, Luis? Por donde Eh, quieras. sí, sí, no te rías. Eh, Vos te estás Mirá, riendo. sí, también. No, pero bueno, es una pregunta que encierra una opinión, una editorialización, Es un que no puedo, análisis. si no falto acabo de hacer una opinión fuerte y me parece que si no digo lo mismo ante vos, hablaría mal de Está mí, muy, por eso lo digo. está muy bien, te agradezco. Eh, sí, por eso decía por dónde empezar, porque escuché la editorial. Yo veo cosas bastante distintas, pero bueno, cada uno tiene la posibilidad de hacerlo y es bueno que intercambiemos y sin necesidad de polemizar, Mm. simplemente te digo, vivimos en un país que está en cuarentena y tuvimos que soportar eh, hace varios meses a una parte importante de la oposición, no a todas, yo tengo que reconocerlo, tengo que reconocer que en esto de la cuarentena o de la pandemia o de la coordinación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, trabajamos muy bien. Ahí se escucha, Sí, te sigo escucha cortado. perfecto. Hay un pequeño delay, pero se escucha perfecto. Bueno, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires trabajamos muy bien, seguimos coordinando con los intendentes de acá de la provincia de Buenos Aires, de la oposición también, trabajamos muy bien. Hemos diseñado un sistema de fases que naturalmente funciona para los 100 municipios del interior. Nuestra realidad es muy, muy, muy compleja y diversa en punto de la pandemia porque somos 17 millones de bonaerenses y porque eso Mm. involucra 135 municipios, algunos gobernados por el oficialismo, otros por la oposición, otros por un grupo importante de intendentes independientes. Con todos venimos coordinando muy bien. Ahora, lo que quiero decir es que tuvimos que soportar durante este último tiempo una verdadera campaña insólita, anticuarentena, llamada anticuarentena, que en realidad fue una campaña anticuidados, que terminó con, bueno, ustedes lo vieron, una Mm. horca en el centro porteño con el nombre de nuestro presidente, actitudes espantosas acompañadas por algunos dirigentes de la oposición de muy alto rango, te Sí. diría presidenta del partido, bueno, todas actitudes que en tu editorial Mm. yo me extrañó no escucharlas, porque tampoco creo que esa virulencia no era merecida ni necesitada. ¿Puedo hacerte un Otra punto y cosa que seguido para poder avanzar? Toda la sí, razón. Te escucho con atención y me pasan dos cosas. Primero voy a ratificar algo que es que yo tengo un especial respeto personal por vos y por tu honestidad personal, cosa que he dicho, tampoco lo dije en este editorial y lo dije muchísimas veces. no, Dicho sí, esto, quiero decir que la salida de las marchas absolutamente disparatadas sin distanciamiento social fueron dichas en su oportunidad. Pero quiero volver al punto. Suponete que el presidente Macri gobernase ahora y dijera a Kicillof le saco 30.000 millones y se los doy a Formosa porque necesitan. ¿Vos no, reaccionarías como estás reaccionando ahora?
pero esto tiene una historia, porque yo te puedo hablar en primera persona y también siendo Sí. absolutamente honesto y consistente y coherente con lo que he dicho siempre. Yo era diputado nacional durante todo el mandato de Macri. En los primeros días de gobierno, bueno, hizo tantas cosas, devaluó, bueno, una serie de barbaridades que estuvimos pagando, se empezó a Mm. endeudar, estuvimos pagando esos 4 años y todavía estamos tratando de solucionar un poco los descalabros, pero a eso hubo un claro favoritismo por la ciudad de Buenos Sin Aires. duda. Claro, y se le dio una especie de volquete de recursos inmensos cuando, bueno, en ese momento se hizo por decreto. No se puede decir que no hayamos hablado de esto, obviamente tenía todo un sistema de medios que cualquier cosa que se hacía estaba perfecta y todo lo que decíamos, los que éramos entonces oposición, estaba mal. Bueno, era muy difícil discutir y Mm. tener ni diálogo ni consenso. De un hachazo sacó recursos a Nación y se los puso a la Ciudad de Buenos Aires con la excusa de la seguridad, de que le estaba transfiriendo la policía. Pero yo en ese momento era diputado y dije públicamente, hice los cálculos y la verdad que era muchísima plata más que la necesaria para sostener a la Policía Federal que se estaba municipalizando o provincializando o convirtiendo en policía metropolitana. Era un exceso para ese motivo. Después si el presidente Macri y su socio, compañero, no sé cómo se llaman los del PRO entre ellos, socio supongo, porque no es ni correligionario ni compañero, bueno, socio Rodríguez Larreta, bueno, lo quería beneficiar con una excusa que no tenía, fue un disparate. Y Mm. bueno, la verdad que hay provincias, o la que hoy gobierno, por ejemplo, que si vamos a hablar de seguridad, tienen condiciones mucho más complicadas, entonces hizo un fondo de coparticipación nacional para seguridad, yo no digo ni ponerle ni sacarle a Está nadie, se claro. hizo un Pero cálculo sí. y dio que en la plata necesaria para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostuviera a esa policía que se le transfería, había un exceso tremendo que nadie niega, porque nadie puede sostener que eso tenía que ver Total. con lo otro. Pero O ¿sabes sea qué, que fue un Axel? favoritismo. Sí. Si vos me decís, si vos sos gobernás una provincia y te sacan, no. A la Ciudad de Buenos Aires le dieron todo lo que le podían Pero dar está bien, y Axel. más, Pero a digo, a mí expensas me de la parece que provincia. sería injusto decir, me parece una barbaridad cuando escucho decir Axel le paga 34.000 pesos a los policías cuando hace 8 meses que gobernás. Eso es una bajeza. Ahora, vos sos economista, tenés un presupuesto aprobado, en ejecución, y en el medio, porque la pandemia empezó en marzo, y en septiembre te acordás de los fondos que le habías dado de más y se los sacás, es un gesto político de torpedear una gestión. Mira, te digo, te leo un diario no kirchnerista, se llama Clarín, del 9 de enero de 2020. 9 de enero de 2020, que era un mes de asumido Alberto. Te leo. Alberto Fernández lo tiene decidido y Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Falta número final y el momento, pero el gobierno nacional reducirá el porcentaje de fondos que traspasa en concepto de coparticipación a la ciudad. Ok. Entonces, Se- ¿qué se te re- puedo decir? Todo lo que planteaste Mm, es una mirada sí. válida, pero Que no como compartís. Y está muy bien. no, 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 Sí. no, pero que no se condice con lo que decía Clarín el 9 de enero, que era que Mm, esto era algo que se estaba hablando, porque Macri, sí. en otra de las tantas, porque en esos días se usó decreto para darle muchísima más plata de la que necesitaba por la policía a la ciudad. Y lo digo no porque yo ahora esté con la reta, con problemas, lo digo porque si no sería un incoherente, Está lo claro, dije está en claro. su momento y después le dio eso. Nombró 2 jueces de la Corte Suprema que todavía están por Sí, decreto, sí. totalmente fuera de lugar. Anticonstitucional y un atropello dicho Claro, también. vos lo Mira, dijiste, después casualmente no yo sabés. estaba conduciendo este programa cuando Ale estaba de vacaciones. Pero digo, ¿Te lo dije, acordás? sí, claro, ¿Te cómo no me voy a acordás? Porque acordar. yo te escuché porque yo estaba quejándome, bueno, y no era lo que algunos. Pero está bien y yo lo valoro también. Lo que te quiero decir es que esto tiene una historia. Está Entonces, hoy claro. lo que se está haciendo es Mm, decir, te digo sencillamente, si esos fondos eran para seguridad, lo dijimos en ese momento, se viene hablando desde el principio de la reta, por lo que entiendo, y además lo dijo sí, hoy Alberto desde el principio de este gobierno. Y simplemente, si estos eran fondos para seguridad, en el caso de la provincia de Buenos Aires, bien. pero perdón, asumo yo, hace 9 meses, como vos decís, digo que me dejan una provincia con un déficit estimado para este año de 120.000 millones de pesos, pagando los sueldos que pagaba Vidal, Sí. que le sacó 30% a la policía. Entonces digo,
si queremos mejorar y hacer como queremos hacer un plan integral de seguridad, no lo podemos hacer Bien. sueldos que son bajísimos con respecto a la Policía Federal. Está Con claro. respecto... Déjame que Entonces, Javier Calvo quiere hacerte una pregunta. Sí, Javier. Gobernador, la policía es una organización vertical. Cuando se subleva, significa que se rompe la cadena de mandos. ¿Por qué no lo echó al ministro de Seguridad, máximo responsable de esa cadena de mandos? Mira, bueno, de nuevo, yo, digamos, quiero tener el absoluto espíritu constructivo, sobre todo para que me escuche la audiencia, qué es lo que yo pienso. Lo que pasó con la policía de la provincia de Buenos Aires tiene causas profundas que no se atribuyen ni a este ministro ni a esta gestión, porque fue un reclamo salarial, que de hecho se arregló ni bien hubo una recomposición salarial, y ni siquiera hubo una recomposición salarial para devolver los puntos que Vidal, que le había prometido no sé cuántas cosas, no le dio. No fue para eso, o que le quitó, incumpliendo también lo que había dicho. Y tampoco es cuestión de criticar a la exgobernadora, ya está, eso fue el tema de campaña. Yo lo que te quiero decir es que lo que se hizo es cumplir con algo que tiene que ver con nuestro plan de seguridad para mejorar la seguridad, que decimos, con los sueldos que tenía cuando asumimos, aún en medio de una pandemia, la verdad que es muy difícil plantearse una mejor policía, cosa que quieren todos, incluso la policía. Con respecto a la cadena de mandos, lo que pasó es que hubo una parte menor, no mayoritaria, de agentes, pero no de los oficiales, sino de los que son los agentes de policía, lo que uno diría un policía, que salieron a reclamar de una forma con la que yo no coincido en muchos casos, pero sí con un reclamo que considero que es legítimo. Y entonces la cadena de mandos, que es la oficialidad, siempre estuvo funcionando. De hecho, durante todo este tiempo, buena parte del servicio policial y de seguridad funcionaba también, como todo el mundo reconoció, porque si no hubiéramos tenido una situación distinta. Hay, como vos decías, hechos donde hubo cadena de mando, que o una parte de la cadena de mando de la oficialidad no respondía entre sí, o no lo hacía con el Ministerio de Seguridad, o sea, con el poder político de la provincia. No es el caso. De hecho, lo vimos al jefe de la policía dialogando con policías de rango menor, tratando de buscar una solución al conflicto, y bueno, lo hemos visto todos por la tele. Ahora, cuando te mostraban un recibo de sueldo, ¿qué puedo decir? Y tienen razón en lo que están diciendo. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Ir a la Quinta de Olivos, no tienen razón. Y eso obviamente no corresponde, y nadie de nosotros lo quiere, y fueron imágenes que a mí me resultaron muy ofensivas y para todos dolorosas. Bueno, es casi sedicioso, para ponerlo en términos jurídicos, es casi sedicioso hacer una cosa semejante. Para avanzar salir del tema de la seguridad, avanzar con otro tema, a la pregunta concreta de Calvo, ¿Bernie sigue como tu ministro? Claro. Bien. Hablemos de lo que viene. Hoy hubo algunos pedidos informales, no del tipo policía, de médicos y de docentes, y vos lanzaste un plan de reactivación. ¿Está previsto en ese plan mejorar los ingresos de estos dos sectores, nada menos que de médicos en medio de pandemia? Mira, a los médicos estamos dialogando con todos los sectores. Yo hoy planteaba también algo que es una realidad argentina y mundial, que tiene que ver con que esta pandemia generó una recesión. No digo acá, digo que los cálculos de la región, de los países avanzados, de los países emergentes, del mundo entero, son de una caída muy fuerte de las economías vinculadas al virus, las que hicieron aislamiento, las que no hicieron, bueno, las que hoy están con rebrote, las que no, bueno, una caída muy fuerte del comercio, problemas y turbulencias financieras, bueno, tantas cosas que la economía cayó. El sector privado, en algunos sectores en particular, se vieron muy afectados, no hubo paritarias en varios sectores, hubo pérdida de salario, hubo gente que no es asalariada, sino que es empresaria, comerciante, industrial, que no pudo producir, algunos que han tenido dificultades, hubo que asistirlas para el pago de los sueldos, no han tenido aumento. Entonces estamos en esa situación. Obviamente nosotros y el gobierno nacional hicimos un esfuerzo, sobre todo para sostener todo el empleo en el sector público. En la provincia de Buenos Aires no hubo despidos, obviamente. Sostenemos todo el empleo. Hemos hecho con los médicos un esfuerzo también salarial. Entendemos que son personal esencial. Hubo un bono que es nacional de 5.000 pesos, que la provincia de Buenos Aires lo incorporó también al salario, además de pagarlo en el primer tiempo que era difícil de coordinar las acciones.
Entonces yo lo que quiero decir es que hay muchísimos, bueno, toda la economía está en un estado complicado y muchos salarios deprimidos. Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer es, en el marco de un esfuerzo fiscal muy importante, porque yo veo que algunos, el otro día escuchaba a algunos de esos que tienen una idea muy fuerte de que no puede haber déficit fiscal, diciendo tienen que subir los salarios de tal sector, de tal sector. Bueno, pero hoy los ingresos están muy deprimidos, lógicamente, porque hay menos producción. Y bueno, hay que buscar todos esos equilibrios, sobre todo atravesando yo iba a decir río, pero no me gusta la metáfora, el pantano que generó la pandemia, sin que nadie tenga pérdida. Bueno, por eso apareció el IFE, por eso apareció la ATP, por eso nuestros planes de sostenimiento, después nuestros planes en marcha a Buenos Aires para acompañar lo que puede ser la reactivación post-pandemia. Mientras tanto, la pandemia sigue. Ustedes seguramente lo tratan de los casos. Gobernador, le quiero consultar qué pasa o qué va a pasar si la justicia, como va a presentarse la reta, le falla en contra al gobierno nacional y al gobierno de la provincia y esos fondos quedan congelados mediante una cautelar. ¿Cómo piensan afrontar, o si ya pensó con el presidente, alguna forma para poder articular el pago de los aumentos a los policías? Nos acabamos de enterar, no, porque me acabo de enterar, como ustedes, lo que planteó la ciudad de Buenos Aires. Yo he visto estos días, la verdad que en el marco del conflicto de la policía bonaerense, de ese sector que se manifestó, he visto a muchos comparar la seguridad entre la ciudad y la provincia. Yo no lo puedo comparar porque me ofende y ofende la inteligencia cualquiera. Ganan mucho menos los policías, son mucho menos por habitante. Y además yo estoy gobernando un territorio de 307.000 kilómetros cuadrados. 307.000 kilómetros cuadrados. La capital federal tiene 203 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto? 307.000. Son kilómetros y kilómetros de ruta, pueblo tras pueblo. La verdad que la necesidad que tenemos nosotros para poder dar un buen servicio, para dar una buena respuesta, para poder cubrir la seguridad es inmensa. Lo pongo en términos comparativos porque así lo han puesto. Nosotros tenemos 0,29 policías por kilómetro cuadrado, un tercio de policía por kilómetro cuadrado. La ciudad de Buenos Aires 130 por kilómetro cuadrado. Y una cosa es ir de Flores a Constitución y otra ir de Tapalqué a Bahía Blanca, o te podría decir a San Fernando. Sí. Entonces son situaciones tan distintas que se vienen marcando como muchos problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires, que no le puedo echar la culpa a Vidal. Sí puedo marcar que prometió y no cumplió y deterioró, pero no le puedo echar la culpa porque son temas estructurales que tienen que ver con lo de la coparticipación y tampoco tiene una responsabilidad la reta, por más que Macri haya sido el Papá Noel de la reta. Eso no es una responsabilidad la situación que vive la provincia de Buenos Aires, pero sí se generan desequilibrios, a los que les gusta hablar en estos términos, injusticias, inequidades. Y bueno, yo a veces veo que uno cruza la General Paz, anda unos kilómetros, mira una plaza y dice, pero ¿cómo? Esta plaza no tiene pasto, los juegos están viejos, y después va del otro lado y falta que tenga un domo, que tenga una especie de iluminación satelital. Pero bueno, cuando uno mira el presupuesto por persona, por kilómetro, son muy distintos. Y esto no quiere decir que... pero sí, hay una inequidad muy grande y los argentinos, sean bonaerenses o porteños, y son argentinos. Entonces el presidente tiene una responsabilidad muy grande de empezar, y hoy hubo una solicitada que vos mencionabas, Luis, marcando que bueno, que hace falta una mayor equidad a nivel federal. Y bueno, la provincia de Buenos Aires fue muy perjudicada durante mucho tiempo. Nosotros aportamos 40% del producto y de los impuestos también sobre eso, y recibimos 22% de coparticipación, y no tenemos una situación donde podamos recaudar con recursos propios de esa manera. Bueno, está bueno que se esté discutiendo, está bueno que se esté discutiendo la coparticipación, está bueno que se esté discutiendo la inequidad. Ojalá se debata, Axel, se debata en el lugar que hay que debatirlo, que es en el Congreso, no por decreto. Pero si claro. Si vemos que estos días quieren sesionar, no quieren sesionar, van, vienen, muy difícil. ¿Hablas del oficialismo?
Sí, no, de la oposición. Sí, no quieren sesionar presencialmente, cambian. Tengo un problema serio que es la distancia, el delay. Es muy difícil hacer una nota. A mí me parece que personalmente es mucho más fácil de dialogar, porque no quiero interrumpirte para no meter ruido. Pero digo, ojalá puedas venir a charlar. Yo creo que estos debates, la coparticipación, las restricciones de libertades, deben darse en el Congreso, presencialmente, en el modo que sea y no por decreto. Es mi convicción. Perdón por esta antigüedad republicana. No, pero por favor, lo que me parece es que estamos viendo a una oposición que hace un tiempito, yo creo que, mira Luis, si me permitís una Sí, muy claro, breve dale. reflexión, porque vos hablaste del oficialismo, de Alberto, yo te voy a dar mi opinión. Hace un tiempito que tuvo que ver con la reaparición de Mauricio Macri, con las actitudes de la presidenta del partido, y no con muchísimos referentes de la oposición que tienen responsabilidad de gobierno. Con respecto primero a la pandemia, es como que en un momento, y la escuché también a la exgobernadora en un Zoom que también se filtró y no fue un dato nuestro, Sí. salió creo que en Infobae, no me acuerdo exactamente dónde, pero lo vi por ahí, tenemos que salir a buscar votos. Me parece que como estamos en una pandemia y había mucho acuerdo, oposición, oficialismo, decidieron radicalizar muchísimo sus posiciones, alineándose un poco con la línea Trump, Bolsonaro, y bueno, y empezar a estar muy agresivos, y esto que digo, de la anticuarentena, y la antivacuna, y el antitodo. Bueno, creo que entonces, a partir de ese momento, cuando una parte, un sector de la oposición se radicalizó muchísimo y se empezó a complicar incluso los acuerdos porque salió en los diarios también muy opositores, que había un tironeo, los halcones y las palomas, ¿no? Un dirigente de la oposición me decía yo soy halconista o palomista, como si fuera ser razonable o absolutamente radicalizado y extremista con sus posiciones. Y me parece que eso no le está haciendo bien a la posibilidad claro, y de todo, y eso se vio en el Parlamento, salieron algunos dirigentes que estaban diciendo incluso se está llevando bien porque es muy complicado la pandemia. Mirá que países que todos lo ponían ahí en el podio, mirá qué bien que está, de repente volvió el coronavirus, aparece de nuevo, resurge. Entonces yo creo que tenemos un problema de salud grave que en el mundo y que acá lo estamos afrontando, que me parece que la unidad era una buena clave. Yo soy pero muy convencido de esto, la solidaridad, y empezaron con esto del egoísmo, de yo me contagio, qué me importan los demás, qué me importan los mayores, qué me importa. Y bueno, a mí me parece que es una actitud bastante repudiable, en mi punto de vista. Está claro, está claro. Axel, puede pensar como le parezca. Te agradezco mucho la charla. Ojalá que la próxima sea acá en el estudio, que es más fácil de conversar. Bueno, ojalá, sí, estoy con mucha ocupación acá en la plaza. Me imagino. Gracias por atendernos. Les agradezco muchísimo. Hasta luego, gobernador de la provincia.